contigo porque es una máquina de mentir, lamentablemente. Ya está en el, decías tú, que los gobiernos anteriores, etcétera, etcétera, fueron malos. Sí, de acuerdo. Tú llegaste a arreglar esto, los iba a arreglar en 6 meses, unos tardarían 1 año, después al terminar la primera parte del gobierno iba a estar solucionado y resulta que no, que todo ha ido para atrás. Hay algunas imágenes en materia de seguridad. Él mintió que ahora hay más seguridad que antes. Mira, homicidios, aquí lo tenemos. Homicidios en los primeros 3 años de gobierno, son las cifras que hay hasta ahora. Felipe Calderón, 45,000. Enrique Peña Nieto, 49,000. López Obrador, 90,000. Y hoy los grandes cárteles tienen más poder que antes. Claro, y así... Siguiente. El Comando Norte de Estados Unidos dice que incluso gobiernan el 32% del territorio. Sí. 3,800,000 personas habían dejado de ser pobres en 2018 y con AMLO regresaron a esa condición. Sí, así es. Y por eso cuando dice que no permitiremos que gobierne una minoría y que provoque el empobrecimiento de la mayoría, yo digo, señor, tendría que presentar su renuncia porque usted ha llevado a la pobreza a personas que antes no estaban en la pobreza y con unos datos muy fuertes. Yo tenía por aquí la cantidad de que no ha gobernado para los más pobres, porque lo que han recibido para el 10% más pobre del país, el apoyo gubernamental ha sido de 32% menor al que recibían en el sexenio anterior. Y para el 10% de familias con más ingresos, el apoyo del gobierno ha sido 93% más que en el sexenio pasado. Hay más datos, creo. Uh-huh. Entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 hubo 667,000 muertes en exceso por el mal manejo del COVID-19. Y es que hay que acordarnos que cuando estalla todo en Asia y ya estaba en Europa, aquí pensábamos que no iba, pensaba el presidente que no iba a llegar, siguió diciendo que saliéramos a la calle, ¿no? A abrazarnos, con escapularios. Y fue uno de los países que más tardó en tener acción y aparte donde menos pruebas se hacían, Pablo. Entonces realmente para nosotros fue difícil identificar los contagios. ¿Cuántos muertos? 667,000 entre marzo de 2020 y diciembre de 2021. Estamos hablando de 1 año y medio, un poco más. 667,000 mexicanos muertos en exceso. Y en el clímax de la mentira la puso el líder del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no me acuerdo el nombre del líder, que llevó más acarreados que nadie a la manifestación del sábado y le preguntaron, oiga, ¿por qué trajo tanta gente? Y ¿sabes qué respondió? ¿Cómo no vamos a venir a apoyar a quien nos cuidó durante la pandemia? Es decir, la fabricación de una realidad alterna, paralela, en todo su apogeo. La verdad no es necesaria, la verdad es prescindible. Murieron 667,000, o los mató el COVID, por una mala gestión del gobierno. Y aquí van a darle las gracias al señor presidente por habernos cuidado durante lo fuerte de la pandemia. ¡Qué horror! Y hay muchas muertes colaterales cuando cerraron los centros de salud, personas que se quedaron sin recibir sus quimioterapias, sus tratamientos. Sí. Hay muchas cosas que ver. ¿Qué más mentira dijo? Dijo, en 2018 el abasto de medicinas alcanzaba el 95% de cobertura. Eso lo dice el doctor Javier Tello en un estudio muy acucioso y un libro que sacó. Y en 2021, o sea, en el sector salud estaba el 95% de las medicinas que se requerían. Y en 2021 se dejaron de surtir 24 millones de recetas por desabasto en el sector
35.700.000 personas sin acceso a la salud pública, es decir, 15 millones de mexicanos quedaron sin poder ir a la medicina pública. ¿Eso festejan? Eso es terrible. ¿Eso es gobernar para los pobres? Luego, Pablo, seguimos con datos de soberanía energética. Que la presumió mucho la soberanía energética, sí. Y solamente quiero hacer una aclaración. A ver, solo se expropió la infraestructura con la que se sacaba el petróleo, porque la Constitución del 17 ya declarara el petróleo como mexicano. Bueno, en soberanía energética, en 2018 CFE tuvo utilidades netas por 49.917 millones de pesos. O sea, ganó 50,000 millones de pesos en 2018. Y en 2022 tuvo pérdidas netas por 39.793 millones de pesos. O sea, casi todo lo que ganó en 2018 lo perdió en 2022. Y eso es, somos más soberanos entonces. Ganábamos el país. CFE en 2018, ¿cuánto ganaba en 2018? Cerca de 50,000 millones de pesos. 50,000 millones de pesos. Y en 2022 perdió cerca de 40,000. Y nada más, otro dato, no es que vayamos mejor o que hayamos diversificado nuestra economía. Antes el petróleo era muchísimo de nuestro presupuesto, nuestros ingresos por petróleo. Sí. Hoy son nada más cerca del 3.7%, y es porque cada vez Pemex produce menos. Sí. Hasta el tercer trimestre de 2022, nos dicen, a Pemex se le inyectaron en este gobierno estímulos y apoyos por 809,000 millones de pesos. Esos apoyos equivalen a 4 veces más el presupuesto ejercido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e Infraestructura durante todo el sexenio. Es decir, le han metido a Pemex 4 veces más a Pemex para que pierda que a infraestructura y a creación de caminos, puentes y carreteras. Necesitamos más carreteras, necesitamos más puertos para aprovechar nuestra ubicación geográfica. Ahora, en producción de crudo, en enero de 2018 se producían 1.796.000 barriles diarios. En enero de 2023 se produjeron 1.648.000 barriles diarios. Es decir, ahora producimos menos petróleo que en 2018. Y algo tú mencionabas de que se expropiaron solo los fierros, sí, y también se quitaron concesiones, pero tienes toda la razón, el petróleo es de México desde la Constitución del 17. Y el general Cárdenas, en una reforma al párrafo 4 del 27 constitucional en 1939, autorizó los contratos a privados de utilidad compartida. Los privados podían explorar, sacar petróleo y la utilidad se compartía con el gobierno. Es decir, eso lo hizo el general Cárdenas, quien prohíbe por completo la participación de los privados, es decir, y textualmente le entrega el monopolio de la exploración y producción de petróleo al gobierno, fue el presidente Ruiz Cortines en su último año de gobierno. Tengo la fecha por acá, pero fue el presidente Ruiz Cortines quien hace que el petróleo sea monopolio del Estado. No fue Lázaro Cárdenas. Hay una tergiversación histórica. Pero todo esto fue un rosario de falsedades y de pirotecnia para un mitin, como tú lo dijiste, un mitin electoral, un mitin electorero, para sumar fuerzas, mostrar músculo, decirles a los 3 precandidatos, me choca llamarlos corcholatas, a los 3 precandidatos que es Claudia, ella es la leal, y Marcelo y Adán Augusto tendrán que irse enfriando poco a poco con estos mensajes. Y decirle también a la oposición, hagan lo que hagan, no van a ganar. Dijo algo sobre Estados Unidos, pero antes de dar el brinco, te sugiero que nos digan cómo vamos. Vamos muy bien.
Vamos muy bien. Primero que nada, buenas tardes a todos. Quedé con la gente en el chat platicando con nuestros amigos que la meta de los likes van a ser 1500. Estamos casi por llegar, tenemos casi 1200, entonces por favor, está súper fácil, denle manita clic, denle like a este programa, a nosotros nos ayuda muchísimo, es súper fácil y además es gratis. Y recuerden que también tenemos dos metas muy importantes. Tenemos que llegar a los 550,000 suscriptores en en YouTube, y a los 520,000 seguidores en Facebook. Entonces, por favor, suscríbanse al canal y síganos en Facebook. Muchas gracias, Dalia. A ti, Pablo. Bueno. Oye, y no solo vamos bien, también aquí ya tenemos música Pregunta cada por vez la más música. animada. Bueno, sí. Cortesía de los vecinos, yo creo que les gusta mucho Alejandro Sanz, pero bueno, nos inspira para lo que estamos comentando. Recordemos que empezamos con una tortura y ahorita estamos con te lo agradezco, pero no. Y yo diría que eso tiene que ver más con las mentiras, gracias, pero no. Mintiendo no se llega a ningún lado, Pablo. Y es que le meten más dinero a Pemex y Pemex tiene una deuda con sus proveedores que es cada vez más grande. Sí. En el 2018, la deuda de proveedores de Pemex era de 149,000 millones de pesos y en el 2022 llegó a 284,000 millones de pesos. Sí. Por donde se vea, Pemex no está siendo bien manejado, deja mucho que desear, consume recursos en lugar de dar recursos, y todavía tenemos una refinería, la de Dos Bocas, que ya sacó sus 2 primeros barriles, pero de agua, porque no para de inundarse. Sí, y Pemex es una empresa que está quebrada, Stephanie. Sus pasivos, sus deudas, son mayores que sus activos en varios miles de millones de dólares. Ahí está la cifra. Los pasivos, la deuda de Pemex, rebasan los 108,000 millones de dólares. Sus activos están valuados en 96,700 millones de dólares. Se deben más de 10,000 millones de dólares de lo que tienes. Es una empresa que está liquidada. Claro. Y le seguimos metiendo dinero, y por eso no encontramos medicinas en los anaqueles del sector público y no hay apoyos para la gente que lo necesita, sino que son apoyos a rajatabla para todos, generalizados, incluyendo a gente que no lo necesita, y se ha dejado de invertir en infraestructura, se ha dejado de invertir en cuestiones vitales para la nación a cambio de meterle dinero a ese barril sin fondo que es petróleo ¿Sabes mexicano. qué? Yo creo que es importante dimensionar en qué nos afecta tanto que no tengamos pues petróleo tan barato y todo. Primero, por la gasolina, ¿no? Nos cuesta más llenar nuestros coches, pero también eso se refleja en todo lo que compramos, porque cuesta más caro transportarlo, y también para los productores que producen cosas con plástico, el plástico viene del petróleo, entonces afecta nuestra competitividad de industria.